Angkor, la ciudad de los templos abandonados. En Angkor, una región de la actual Camboya, se encontraba la capital del Imperio Jemer. Durante su período de máximo esplendor, entre los siglos IX y XV, esta antigua ciudad se convirtió en uno de los centros más impresionantes de la civilización humana. Angkor es conocida por sus extraordinarios templos, entre los cuales el más emblemático es Angkor Wat, el complejo religioso más grande y mejor conservado del mundo. A pesar de su grandeza, el imperio atravesó un largo periodo de decadencia que culminó con el abandono de la ciudad en el siglo XVI. Historiadores y arqueólogos señalan que este declive se debió a una combinación de diversos factores. Por un lado, los cambios en la religión de las élites gobernantes influyeron profundamente en el desarrollo de la sociedad. Inicialmente los gobernantes practicaban el hinduismo, luego adoptaron el budismo y más tarde regresaron nuevamente al hinduismo. Esto provocó profundas transformaciones sociales y culturales. Por ejemplo, templos antiguos fueron destruidos para construir otros nuevos. Por otro lado, a partir del siglo XII, la región comenzó a sufrir invasiones. Desde el norte avanzaban las fuerzas mongolas de Kublai Khan, mientras que desde el este atacaban los siameses. A comienzos del siglo XIV, Angkor cayó en una grave crisis económica y política de la que nunca logró recuperarse. Ya en el siglo XV, los habitantes y gobernantes abandonaron la ciudad, aunque fue ocupada nuevamente de manera temporal a mediados del siglo XVI. Hacia finales de ese mismo siglo, el Imperio Jemer cayó definitivamente bajo dominio siamés, y la ciudad fue abandonada por completo. Entre los factores naturales que contribuyeron a su decadencia, destacan especialmente los cambios climáticos. Estos incluyeron prolongadas sequías, seguidas de lluvias intensas y destructivas. Durante los periodos de sequía, el agua escaseaba, y las cosechas no bastaban para alimentar a la población. Durante las lluvias torrenciales, los canales y complejos sistemas hidráulicos resultaban dañados, dejando a los habitantes aún más vulnerables. Todos estos factores, combinados, condujeron al colapso definitivo de Angkor. La capital fue trasladada a Phnom Penh y la antigua ciudad quedó abandonada. Con el paso del tiempo, la selva comenzó a apoderarse del lugar, cubriendo lentamente templos y edificios y ocultándolos de la vista humana durante siglos. Hoy en día, Angkor es Patrimonio Mundial de la Humanidad y comprende más de 910 monumentos. Petra, la capital del antiguo reino nabateo. Petra, cuyo nombre significa piedra en griego, es un sitio arqueológico situado en la actual Jordania. Su nombre proviene del hecho de que la mayoría de sus construcciones están talladas directamente en la roca. Entre sus edificaciones más famosas se encuentran Al-Kasneh, conocida como El Tesoro, y Ad-Deir, llamado El Monasterio. Estas monumentales fachadas alcanzaron fama mundial tras aparecer en la película Indiana Jones y la Última Cruzada. La ciudad fue fundada a finales del siglo VIII antes de la nueva era por el pueblo semita de los edomitas, y más tarde fue conquistada por los nabateos en el siglo VII antes de la nueva era. Fueron ellos quienes transformaron Petra en un gran centro comercial y cultural. Los nabateos aprovecharon su ubicación estratégica en las rutas caravaneras por donde circulaban especias, incienso y otros productos valiosos entre Siria, Egipto, Arabia y el Mediterráneo. Gracias a ello, Petra se convirtió en un importante centro económico y fuente de riqueza. En su apogeo, la ciudad albergaba entre 20.000 y 40.000 habitantes. A finales del siglo I después de la nueva era, Petra pasó a estar bajo dominio del Imperio Romano. A pesar de su avanzado sistema de gestión del agua y de sus notables soluciones de ingeniería, la ciudad comenzó a decaer progresivamente. Una de las principales causas fue el cambio en las rutas comerciales impuesto por los romanos, lo que redujo su importancia económica. A ello se sumaron numerosos desastres naturales, ya que la ciudad se encuentra en una zona altamente sísmica, donde la placa arábiga se separa de la africana. A lo largo de los años 363, 419, 551
561 y 747 después de la Nueva Era, se produjeron fuertes terremotos que causaron graves daños a la infraestructura. Además, las aguas subterráneas salinas fueron ascendiendo gradualmente y deterioraron los cimientos de muchos edificios. La población comenzó a abandonar lentamente la ciudad. Durante el período bizantino aún existían comunidades cristianas dispersas en la zona. Pero hacia el siglo XII, la grandeza de Petra se desvaneció por completo y la ciudad cayó en el olvido. No fue hasta el siglo XIX cuando fue redescubierta y algunas de las fachadas de sus monumentos más emblemáticos fueron restauradas. Hoy Petra es una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno y forma parte del patrimonio mundial de la humanidad. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. En lengua náhuatl, el nombre Teotihuacán significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Situada cerca de la actual Ciudad de México, esta ciudad sigue siendo uno de los enclaves más misteriosos de la antigua Mesoamérica. Fueron los aztecas quienes le dieron este nombre al encontrarla ya abandonada. Hasta hoy no se sabe con certeza quiénes fueron sus primeros fundadores, ni quién construyó sus imponentes pirámides y edificios monumentales. En su época de esplendor, Teotihuacán fue un centro cultural y religioso de enorme importancia, que ejerció una profunda influencia sobre las regiones circundantes. La ciudad alcanzó su apogeo entre los años 200 y 650 después de la Nueva Era. Las excavaciones en la Pirámide de la Luna indican que fue construida alrededor del siglo II antes de la Nueva Era. El declive de la ciudad comenzó hacia el siglo VII después de la Nueva Era. Las causas de su abandono no están del todo claras, pero los investigadores señalan una combinación de factores ecológicos, sociales y políticos. Entre los factores ambientales destacan las prolongadas sequías, que afectaron gravemente a una población estimada entre 100.000 y 200.000 personas. Esto convirtió a Teotihuacán en uno de los centros urbanos más grandes del mundo en su época. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, la cual dependía totalmente de las lluvias regulares. La escasez de agua provocó una disminución de la producción agrícola, hambre y tensiones sociales. Los datos arqueológicos indican también la existencia de conflictos internos y amenazas externas, lo que fue debilitando progresivamente su capacidad defensiva. Existen además hipótesis sobre una rivalidad comercial con otros centros emergentes como Tikal o Monte Albán. La interrupción o debilitamiento de las redes comerciales habría provocado una fuerte caída de los ingresos. Finalmente, la población abandonó la ciudad y se dispersó por la Cuenca de México, sin dejar rastros claros sobre su identidad. Civilizaciones posteriores, como los toltecas y los aztecas, se vieron profundamente influenciadas por el legado de Teotihuacán. Esto se refleja tanto en la arquitectura como en las creencias religiosas. Incluso en el Templo Mayor del antiguo Tenochtitlán, se han hallado objetos procedentes de Teotihuacán. Su influencia también se manifiesta en mitos fundamentales de México, como la leyenda de los soles y la figura de la serpiente emplumada, el dios Quetzalcóatl. Hoy en día, el lugar donde nacen los dioses es una de las atracciones turísticas más visitadas de México. Los visitantes pueden ascender a la Pirámide del Sol y a la Pirámide de la Luna, recorrer la Calzada de los Muertos y explorar los templos de la Ciudadela. Esta cultura floreció entre 2000 años antes de la Nueva Era y el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo. Construyeron impresionantes ciudades-estado que funcionaban como centros culturales, económicos, religiosos y políticos. Estos núcleos urbanos estaban estratégicamente ubicados para aprovechar al máximo los recursos naturales del entorno. Disponían de acceso al agua, a rutas comerciales y a tierras fértiles aptas para la agricultura. Los principales cultivos que producían eran el chile, el maíz, la calabaza y los frijoles. En estas ciudades se realizaban complejos rituales religiosos que ocupaban un lugar central en la vida social. Por esta razón, se construyeron monumentales templos piramidales, palacios, amplias plazas
y canchas destinadas al juego ritual de pelota. Todo ello reflejaba una sociedad fuertemente jerarquizada, organizada según estrictos principios religiosos y sociales. Las ciudades estaban estrechamente conectadas mediante una compleja red comercial y funcionaban como ciudades-estado independientes. Sin embargo, en el siglo IX después de la Nueva Era, se produjo un colapso político que sumió a estos centros en conflictos internos y guerras. Esto provocó una migración masiva de la población y el abandono de numerosas ciudades. Algunos factores ambientales también desempeñaron un papel importante, como las prolongadas sequías. La falta de agua hacía imposible el riego de los cultivos y el abastecimiento de agua potable. Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible. Los conflictos internos se intensificaron y los gobernantes, considerados divinos por su vínculo con los dioses, ya no lograban justificar su autoridad. Esto resultaba especialmente evidente cuando la población sufría hambrunas o cuando las ciudades eran sitiadas por fuerzas enemigas. Por otro lado, la agricultura intensiva provocó graves problemas ecológicos. La deforestación masiva causó erosión del suelo y agotamiento de los nutrientes. La biodiversidad disminuyó y los ecosistemas quedaron seriamente dañados. Poco a poco, los habitantes comenzaron a abandonar los grandes centros urbanos y a establecerse en asentamientos más pequeños y manejables. Hoy en día, muchas de las ciudades mayas permanecen ocultas en la selva de Centroamérica, engullidas por la naturaleza. De vez en cuando, los arqueólogos descubren monumentos y artefactos que arrojan nueva luz sobre la vida cotidiana y los conocimientos de esta extraordinaria civilización. Sin embargo, gran parte de su legado cultural y científico se ha perdido para siempre. Parte 21. Las ciudades perdidas de la Amazonía. El valle del río Upano, situado al este de Ecuador, alberga algunos de los asentamientos antiguos más enigmáticos de la Amazonía, descubiertos en la década de los 90 del siglo XX. Este hallazgo resultó fundamental para comprender mejor las antiguas culturas amazónicas. Estos asentamientos llamaron la atención del arqueólogo francés Stéphane Rosten, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Gracias a su trabajo y al de su equipo, se identificaron numerosos poblados en la región. Se cree que estuvieron habitados desde alrededor de 500 años antes de la Nueva Era, un dato especialmente relevante, ya que antecede en más de 1000 años a otras sociedades complejas conocidas en la Amazonía. Durante mucho tiempo se pensó que las poblaciones de esta región eran nómadas y poco organizadas. Sin embargo, los descubrimientos demostraron lo contrario. Mediante el uso de la tecnología LIDAR, instalada en aeronaves, los investigadores lograron detectar estructuras ocultas bajo la densa vegetación de la selva. Estas incluyen asentamientos con zonas residenciales, jardines, plazas y una red de caminos que los conectaban entre sí. Tales estructuras pueden compararse con los sistemas viales construidos por los mayas en sus grandes ciudades. A pesar de ello, la mayoría de estas ciudades amazónicas perdidas aún no han sido excavadas y permanecen ocultas bajo la vegetación. ¿Por qué fueron abandonadas? El profesor Rosten propone la teoría de que estos asentamientos se vieron afectados por las repetidas erupciones del volcán Sangay, cuyo nombre en lengua quechua significa montaña ardiente. Este volcán es el más activo de Ecuador y ha registrado múltiples erupciones de gran intensidad. Por ello, las culturas posteriores lo consideraron una deidad peligrosa, digna de respeto y temor. Parte 20. Segunda. Ciudades legendarias descubiertas. Así como las leyendas han alimentado la imaginación humana durante milenios, la ciencia ha logrado poco a poco revelar la base real que se oculta detrás de algunas de ellas. Durante mucho tiempo, ciertas ciudades antiguas fueron consideradas simples invenciones como Troya, Babilonia o Micenas. Estos lugares eran conocidos únicamente a través de mitos, poemas y relatos épicos llenos de héroes y batallas. Sin embargo, la arqueología moderna ha demostrado que muchos de ellos existieron realmente. Estos descubrimientos alimentan la esperanza de que Atlántida
tampoco sea una invención total. Parte 23. Troya. Sin duda, Troya es una de las ciudades más famosas de la historia humana, inmortalizada en las dos epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea. En ellas, el poeta narra los acontecimientos de la guerra de Troya y convierte a la ciudad en un símbolo de heroísmo y tragedia. Troya se encontraba cerca del estrecho de los Dardanelos, en la actual Turquía, en una ubicación estratégica que permitía controlar el acceso al Mar Negro. Fue fundada alrededor de 3000 años antes de la Nueva Era y existió como ciudad importante hasta el siglo XIII antes de la Nueva Era. Los datos históricos indican que la ciudad fue fundada originalmente por los hititas y que llevaba el nombre de Wilusa. Su posición estratégica fue la causa de numerosos conflictos en la región. Los griegos conquistaron la ciudad e integraron su historia en su mitología, dando origen al relato de la guerra de Troya. Tras su destrucción, la ciudad cayó en el olvido durante siglos. En el año 1870, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, inspirado por los poemas de Homero, descubrió las ruinas de la antigua ciudad. Halló restos de murallas, armas y vasijas, pero consideró que los hallazgos eran insuficientes y continuó excavando. Así encontró el famoso Tesoro de Príamo, que erróneamente atribuyó al legendario rey troyano. Investigaciones posteriores demostraron que dichos objetos eran mucho más antiguos y databan al menos de 3 siglos antes de la época en la que habría vivido Príamo. Las excavaciones arqueológicas revelaron la existencia de hasta 9 niveles sucesivos de ocupación, lo que confirma repetidas destrucciones y reconstrucciones. De ellos, el estrato conocido como Troya 7 suele asociarse con los relatos homéricos sobre la guerra de Troya. De este modo, se demuestra que una historia mitológica se basa en hechos históricos reales y describe una de las ciudades más importantes de la tradición antigua. Parte 24. Micenas. Según la mitología griega, la fundación de Micenas se atribuye al semidios Perseo, figura destacada de la tradición legendaria helénica. Durante la guerra de Troya, Micenas fue la capital del rey Agamenón, líder de los aqueos, quien encabezó la expedición contra la ciudad troyana. En la antigüedad, Micenas era considerada una ciudad extremadamente rica y poderosa. Se encontraba situada en la península del Peloponeso, en la actual Grecia. Desde un punto de vista histórico, Micenas fue fundada entre 1600 y 1500 años antes de la Nueva Era y alcanzó su apogeo entre 1350 y 1200 años antes de la Nueva Era. Los principales restos arqueológicos datan de este período e incluyen la monumental Puerta de los Leones, el Palacio Real y los complejos de tumbas de tipo Tolos. Los registros indican que la ciudad sufrió una destrucción severa alrededor de 1200 o 1150 años antes de la Nueva Era, lo que puso fin al dominio micénico en la región. Parte 25. Babilonia, la ciudad de la arrogancia. Estos daños probablemente fueron causados por invasiones de los dorios, por fuertes terremotos o por conflictos internos entre reinos vecinos. Hacia el año 1100 antes de la Nueva Era, la ciudad sufrió una nueva destrucción y fue finalmente abandonada, cayendo en el olvido durante largos siglos. Sin embargo, aunque fue considerada una ciudad perdida durante milenios, sus ruinas fueron redescubiertas a mediados del siglo XIX. Este hallazgo se debe al mismo hombre que descubrió Troya, el arqueólogo aficionado alemán Heinrich Schliemann. Hoy en día, muchos de los objetos recuperados se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y en el Museo Arqueológico de Micenas. Parte 25. Babilonia, la ciudad de la arrogancia. Sin duda, una de las mayores ciudades de la antigua Mesopotamia fue Babilonia, hogar de la famosa Torre de Babel y de los legendarios jardines colgantes. La ciudad se encontraba al sur de la actual Bagdad, capital de Irak, cerca del río Éufrates. Allí surgió uno de los primeros códigos legales de la historia, el Código de Hammurabi, el gobernante que convirtió Babilonia en la capital de un vasto imperio hacia el año 2000 antes de nuestra era.
Los babilonios utilizaban la escritura cuneiforme y desarrollaron altos niveles de conocimiento en matemáticas, astronomía, arquitectura y artes. Su sociedad era relativamente libre incluso para las mujeres, algo poco común en otras culturas antiguas, como la griega o la hebrea. El poder de Babilonia era indiscutible y su historia abarcó milenios. Durante el reinado de Nabucodonosor II, la ciudad alcanzó su máximo esplendor entre los años 604 y 562 antes de la nueva era. Las artes florecieron, y uno de los símbolos de su grandeza fue la Puerta de Ishtar, una monumental construcción que constituía una de las 8 entradas principales de la ciudad. Los babilonios eran expertos en el uso de ladrillos esmaltados, con los que decoraban fachadas de templos y edificios públicos. Dentro de las dobles murallas se encontraban numerosos santuarios, templos y cientos de capillas distribuidas por toda la ciudad. También destacaban sus complejos sistemas de irrigación, admirados por su escala y eficiencia. La llamada Torre de Babel era en realidad un zigurat, una pirámide escalonada típica de Mesopotamia. Según la Biblia, simbolizaba la soberbia humana y el deseo de alcanzar el cielo. En la antigüedad, Babilonia fue un auténtico centro de intercambio cultural, religioso y económico, lo que hoy llamaríamos una auténtica megalópolis. Por ello, muchos gobernantes ambicionaron conquistarla. A lo largo de los siglos, la ciudad cayó bajo dominio asirio, persa y más tarde, bajo el control de Alejandro Magno. Su decadencia comenzó durante el reinado del rey Nabónido, cuando Ciro el Grande, soberano de Persia, conquistó la ciudad en el siglo VI antes de nuestra era. Tras la victoria sobre los persas, Alejandro Magno entró en Babilonia y ordenó la reconstrucción del Zigurat Etemenanki, dedicado al dios Marduk. Sin embargo, su muerte en el año 331 antes de nuestra era impidió la culminación del proyecto, y de la estructura solo quedaron los cimientos y partes de las escalinatas. Con el paso del tiempo, Babilonia fue decayendo. Tras la conquista musulmana, la ciudad fue abandonada progresivamente. Sus templos, ladrillos esmaltados, la Puerta de Ishtar y sus riquezas fueron saqueados durante siglos. Su nombre quedó asociado a la arrogancia, la ambición y el orgullo humanos, aunque en realidad Babilonia fue una ciudad extraordinariamente avanzada y compleja. No fue sino hasta comienzos del siglo XX cuando las excavaciones arqueológicas devolvieron la atención mundial a su grandeza y a su verdadero valor histórico. Parte 26. Otros ciudades y continentes legendarios. Atlántida es, sin duda, la ciudad mítica más famosa, buscada durante siglos y nunca hallada de forma concluyente. Sin embargo, no es la única leyenda de este tipo. A lo largo de la historia, han surgido otros lugares míticos transmitidos de generación en generación. Aunque no existen pruebas definitivas de su existencia, muchos creen que pudieron tener una base real. Entre ellos se encuentran El Dorado, Thule, Aztlán, la ciudad perdida Zeta y el continente de Mu, nombres que durante siglos han alimentado la imaginación humana. Parte 27. El Dorado. La leyenda de El Dorado surge durante la conquista española de América. Según los relatos, existía una ciudad construida enteramente de oro, donde se realizaban fastuosas ceremonias. En estos rituales, el gobernante se sumergía en una laguna sagrada y su cuerpo era cubierto con polvo de oro. Se cree que esta tradición pertenecía al pueblo muisca, en la actual Colombia, y que la laguna sagrada era la de Guatavita. El Dorado se buscó en regiones ricas en oro, dentro del antiguo virreinato de Nueva Granada, territorios que hoy comprenden partes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, el norte del Perú, Brasil y la región occidental de Guayana Esequiba. Estas leyendas impulsaron numerosas expediciones que, aunque no encontraron la ciudad dorada, dieron lugar a importantes descubrimientos geográficos. Por ejemplo, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur, en el siglo XVI. Durante estas exploraciones, los europeos también tuvieron conocimiento del poderoso Imperio Inca.
A medida que se ampliaba el conocimiento del continente, la ubicación de El Dorado fue desplazándose desde Colombia hacia Venezuela y las Guayanas. La abundancia de riquezas naturales y la dureza de la selva alimentaron el mito de tesoros incalculables. Muchas expediciones terminaron en enfermedades, hambre y muerte sin hallar la ciudad legendaria. Entre los buscadores más célebres de El Dorado se encuentran Francisco Pizarro, Francisco de Orellana, Lope de Aguirre y Walter Raleigh. La leyenda sigue viva hasta hoy y aparece en la literatura, el cine y los videojuegos. Está presente en películas como El Dorado de Carlos Saura, Aguirre, La ira de Dios de Werner Herzog, así como en National Treasure, The Book of Secrets y Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. En los videojuegos, El Dorado aparece en sagas como Uncharted, Pitfall y otros títulos populares. En el anime, la literatura y la música japonesa, el mito también continúa inspirando a numerosos creadores. Parte 28. Aztlán Aztlán es la patria legendaria de los aztecas. Su nombre significa lugar de las garzas. Según la tradición, era una isla que los antepasados de los aztecas abandonaron a finales del siglo XIII. De acuerdo con el mito, el dios Huitzilopochtli les ordenó abandonar su tierra y establecerse donde vieran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Tras una larga migración, llegaron al lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlan en el año 1325, ciudad que más tarde se convertiría en la capital de un poderoso imperio. A pesar de las descripciones detalladas, los arqueólogos no han logrado localizar Aztlán. Al igual que ocurre con Atlántida, algunos investigadores creen que nunca existió, mientras que otros continúan buscándola. La mayoría de las fuentes indican que Aztlán se encontraba junto a un lago, y muchos estudiosos consideran que Tenochtitlán fue construida a su imagen. Algunas hipótesis sitúan Aztlán en el norte de México, entre los actuales estados de Zacatecas y Nuevo México. Otras lo ubican en Mexcaltitán, en el estado de Nayarit. En cualquier caso, se habla de una región lejana del norte. El recorrido que los mexicas realizaron durante su migración es conocido como el Camino hacia Aztlán. Parte 29. La ciudad perdida. Z. A comienzos del siglo XX, el agrimensor británico Percy Fawcett exploró la región de Mato Grosso en Brasil. Tras recorrer la cuenca del Amazonas, llegó a la convicción de que allí había existido una civilización avanzada que dejó tras de sí una ciudad monumental. En sus diarios, Fawcett llamó a este lugar la ciudad perdida de Z. Se basó en un manuscrito de 1753, escrito por el portugués João da Silva Guimarães, que describía una antigua ciudad con templos y jeroglíficos. Este documento, conocido como el manuscrito número 512, se convirtió en el fundamento de sus búsquedas. Fawcett dedicó gran parte de su vida a intentar encontrar esta ciudad. La Primera Guerra Mundial interrumpió sus planes, ya que fue movilizado y perdió su financiación. Tras el conflicto, en 1920, organizó una nueva expedición, pero tuvo que abandonarla debido a una grave enfermedad. 5 años más tarde, Fawcett emprendió una nueva expedición junto a su hijo Jack y Raleigh Rimmel. Tras internarse en la selva de Mato Grosso, los tres desaparecieron sin dejar rastro y nunca volvieron a ser vistos. Los historiadores creen que Fawcett se basó en relatos de pobladores locales que hablaban de un lugar extraordinario, cerca de las fuentes del río Xingu. En 1925, se descubrió el complejo arqueológico de Cuicugú, que algunos investigadores consideran el posible Z que Fawcett buscaba. Cuicugú comprende alrededor de 20 asentamientos precolombinos, donde pudieron haber vivido hasta 50.000 personas. El lugar revela una compleja infraestructura de caminos, fosos, puentes y sistemas de irrigación. Aún así, el destino de Fawcett sigue siendo un misterio, y la pregunta de si la ciudad Z existió realmente continúa fascinando a historiadores e investigadores hasta hoy. Parte 30. El continente perdido de Mu, Thule, Lemuria y otros mundos legendarios.
El deseo de descubrir tierras perdidas nunca ha abandonado a la humanidad. La idea de que en nuestro planeta puedan existir huellas ocultas de antiguas civilizaciones sigue despertando la imaginación incluso hoy en día. Por esta razón, en el siglo XIX, el viajero e investigador británico Augustus Le Plongeon propuso la teoría de la existencia de un continente perdido, llamado Mu. Según él, habría existido una civilización extremadamente avanzada que habría construido las pirámides de Egipto y también las de Mesoamérica. De acuerdo con su interpretación, los supervivientes de aquel continente hundido se habrían dispersado hacia Oriente Próximo, América y otras regiones del mundo. Le Plongeon sostenía que el continente de Mu se encontraba en el Océano Pacífico y que se había hundido hace aproximadamente 12.000 años, durante la última glaciación. Basó su teoría en su propia traducción de un códice maya conocido como el Códice Troano o Códice de Madrid. Sin embargo, más tarde se demostró que dicha traducción era inexacta y estaba fuertemente influida por su imaginación. Aún así, Le Plongeon creía firmemente que los mayas eran herederos de la civilización de Mu y que existían vínculos culturales entre las civilizaciones mesoamericanas y la egipcia. Ya en su época, esta teoría recibió fuertes críticas. Los arqueólogos rechazaron la conexión entre ambas culturas, ya que se sabía que la civilización egipcia era mucho más antigua que la maya. Hoy, gracias a los conocimientos modernos sobre la tectónica de placas, se sabe que es prácticamente imposible que un continente entero se hunda en un periodo histórico tan corto. Se considera que la leyenda de Mu surgió como un intento de explicar las similitudes entre las estructuras piramidales construidas por distintas civilizaciones antiguas del mundo. Thule para los antiguos griegos. Thule era una tierra lejana y misteriosa, situada más allá de los límites del mundo conocido, probablemente hacia el norte. Se cree que podría haber correspondido a regiones de Escandinavia. La primera referencia escrita a Thule procede del explorador griego Píteas, en el siglo IV antes de la nueva era. Según su relato, Thule se encontraba a 6 días de navegación al norte de Gran Bretaña y era un lugar donde, durante el verano, el sol no se ponía. Las fuentes afirmaban que allí vivían 25 tribus y que los mares cercanos estaban habitados por enormes criaturas marinas. Algunos investigadores han sugerido que Thule podría haber sido Islandia, Groenlandia, Noruega o alguna isla del mar Báltico. El poeta romano Virgilio introdujo la expresión Ultima Thule para referirse a un lugar situado más allá de los límites del mundo conocido. Durante la Edad Media, Thule comenzó a aparecer en mapas y pasó a convertirse en un concepto simbólico más que en un lugar concreto, representando lo desconocido, lo remoto y lo inaccesible. Incluso en la actualidad, la idea de Thule sigue presente. En astronomía, por ejemplo, el objeto designado como 2014 MU-69 del cinturón de Kuiper recibió temporalmente el nombre de Ultima Thule. Asimismo, existe un asteroide llamado Thule, Lemuria. Otra supuesta tierra perdida es Lemuria. Esta idea fue propuesta en el año 1864 por el zoólogo británico Philip Sclater. Sclater sugirió que en el Océano Índico había existido un continente que posteriormente se hundió. Su objetivo era explicar la presencia de fósiles de lémures en Madagascar y en la India, pero no en África ni en Oriente Próximo. Según su hipótesis, Lemuria habría funcionado como un puente terrestre que permitió la migración de animales entre estas regiones. Más tarde, el filósofo y biólogo alemán Ernst Haeckel amplió la teoría y llegó a proponer que Lemuria podría haber sido la cuna de la humanidad. Sin embargo, con el desarrollo de la geología moderna y la teoría de la tectónica de placas, quedó claro que un continente de ese tipo no pudo haber existido. El movimiento de las placas tectónicas no permite la desaparición repentina de masas continentales completas. Hoy se sabe que en el Océano Índico no existen estructuras capaces de haber conectado Madagascar con la India de la manera descrita por Sclater. Por ello, la comunidad científica considera a Lemuria un mito, nacido del intento humano de explicar fenómenos naturales desconocidos. Aún así, en corrientes esotéricas,
ocultistas y teosóficas, Lemuria ocupa un lugar destacado. En estos sistemas de creencias, se la describe como una civilización altamente desarrollada, poseedora de grandes conocimientos espirituales, destruida durante un cataclismo al final de la última glaciación. Trapalanda, la ciudad de los Césares. Trapalanda, también conocida como la ciudad de los Césares, la ciudad encantada de la Patagonia. Trapalanda, Lin o Elelín, es una ciudad legendaria que supuestamente se encontraba en el extremo sur de América del Sur, en la región de la Patagonia, entre la actual Argentina y Chile. Según algunas versiones, la ciudad habría sido fundada por náufragos españoles. Otras afirman que fue creada por grupos incas conocidos como mitimaes, comunidades trasladadas dentro del Imperio Inca. En todos los relatos, Trapalanda aparece como una ciudad extraordinariamente rica, donde el oro y la plata abundaban y estaban al alcance de todos. La primera referencia escrita data del año 1528, cuando el capitán Francisco César y 14 hombres emprendieron una expedición hacia la cordillera de los Andes. Tras aproximadamente 3 meses, regresaron afirmando haber encontrado una ciudad llena de llamas y metales preciosos. Con el tiempo, el lugar comenzó a ser conocido como lo de César, y más tarde como la ciudad de los Césares. Con los años, Trapalanda pasó a simbolizar cualquier lugar desconocido o inalcanzable. Al igual que El Dorado o Atlántida, la leyenda impulsó numerosas expediciones en busca de riquezas fabulosas. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas indican que en la Patagonia nunca existió una gran ciudad, aunque sí hubo importantes yacimientos auríferos. Se considera que la leyenda surgió de la combinación de relatos de distintas expediciones de conquistadores, especialmente la de Francisco César, mezclados con mitos y tradiciones locales. En aquella época, los pueblos originarios opusieron una fuerte resistencia a los españoles, obligándolos a retirarse. No obstante, el rumor de la ciudad misteriosa ya había nacido y continuó vivo durante siglos. Conclusión. Así concluye nuestro recorrido por los continentes perdidos y las ciudades míticas, lugares que jamás han sido hallados con certeza, pero que siguen vivos en la imaginación humana. Desde Atlántida hasta Mu, desde Thule hasta El Dorado y Trapalanda, estas leyendas nos recuerdan el profundo deseo humano de creer que aún existen vestigios de civilizaciones antiguas dotadas de un conocimiento y una grandeza extraordinarios. Nos recuerdan también que la historia no es solo una sucesión de hechos comprobables, sino un reflejo de nuestros sueños, temores y anhelos. La eterna búsqueda de lo perdido y el deseo de comprender quiénes fuimos y de dónde venimos. Este fue nuestro viaje por el mundo de los continentes perdidos y las ciudades misteriosas, desde Atlántida y Mu, pasando por Thule, El Dorado y Trapalanda, hasta las civilizaciones reales que alguna vez prosperaron y luego desaparecieron sin dejar rastro. La historia nos muestra que la frontera entre el mito y la realidad suele ser muy delgada. Algunos de estos lugares resultaron ser completamente imaginarios, otros parcialmente reales, y otros fueron descubiertos siglos más tarde bajo capas de tierra, arena y olvido. Pero todos ellos comparten un mismo mensaje. La curiosidad humana nunca deja de buscar respuestas. Tal vez en algún lugar aún se oculten vestigios de civilizaciones que todavía no estamos preparados para comprender. O quizá el mayor misterio no resida en las ciudades perdidas en sí, sino en nuestro propio impulso por encontrarlas. Si este video te ha resultado interesante, no olvides darle me gusta, dejar tu opinión en los comentarios y compartir cuál de estas leyendas te ha impresionado más. Suscríbete al canal para no perderte las próximas partes, en las que seguiremos revelando los secretos del mundo antiguo, las civilizaciones olvidadas y los enigmas de la historia humana. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo video.